Bueno, como les estoy comentando, la idea principal de esta segunda clase es continuar con las consultas que hemos estado practicando. Recordemos que en la sesión pasada yo les dejé un enlace en donde podíamos ir aprendiendo algunas cositas: el select, el distinct, el where, el add or, el in. Acá son tipos de consultas que vamos a ir implementando y digamos que vamos a ir en orden, en este orden que está acá, o por lo menos en algunos casos vamos a seguir en este orden. Creo que Miguel ya tiene claro el select, ya sabe que hacerle un select asterisco from o un select from de una tabla simple es sencillo, ¿no? Sí, bastante sencillo. Listo, entonces recordemos, tenemos esta tabla que se llama, esta base que se llama B de Sofía, y tenemos estas cuatro tablas. Si le damos clear hecho y le damos new query, nos sale esta hoja en blanco que es para hacer las sentencias SQL. Le damos select asterisco from y seleccionamos la tabla, por ejemplo, personas, F5 para ejecutar. Bueno, no estoy grabando, no ve. Entonces toca aquí y acá vemos, digamos, que los resultados de la tabla. Ahora vamos a hacer un pequeño esquema de un sistema de ventas. Vamos a ir creándolo poco a poco, o más bien, yo miro este de acá. Vamos a hacer un pequeño esquema de un sistema de una librería, teniendo en cuenta que aquí ya tengo una base de datos parecida. Ahí siempre hago ejemplos de librerías. Listo. Entonces vamos a empezar, antes de empezar a codificar o antes de empezar a tirar código, a desarrollar tablas, se hace un previo análisis. El análisis por lo general se hace en un papel, o las personas que ya tienen más tiempo si la hacen en la mente de una vez. Por ejemplo, vamos a crear un software para una librería, ¿cierto? Ahora, ¿qué tiene una librería principalmente? Libros. Los libros, vamos a ponerla acá, vamos a escribir acá que llama libros. Los libros por lo general tienen un autor. Obvio, tiene un autor. Los libros tienen un autor, tienen una categoría para saber qué tipo de libro es, como para poder filtrarlo más fácil. Categoría. Listo. ¿Qué más tenemos en una librería? Ok, en la librería tenemos las personas que administran los libros, que son prácticamente el esquema que tenemos acá, que son persona, le podemos decir usuario, pero ya la tenemos como persona. Tenemos el sexo de la persona, el tipo de persona para saber si es un administrador, digamos que ese va a ser el rol, por así decir, para este caso en específico. Si solamente qué tipo de usuario es, si es un administrador, si es un usuario estándar, si es un consultor, así por decir, para darle acceso a nivel de edición de cada uno de estos lados. Digamos que el administrador puede editar un libro, el usuario estándar solamente puede entrar y ver la información del libro, la categoría, el autor. ¿Qué más tiene un libro? Venga por acá, hagamos una ¿ya? Ya. Ok, listo. Entonces tenemos el libros, tenemos categorías, tenemos el autor. Para este caso
¿Cómo sería la relación, Miguel? Pues yo le daría la cantidad y el autor a los libros. ¿Cómo? Cuando lo ves. Para mí, los libros son los objetos y autor y cantidad son, no sé cómo decirlo en esas palabras, pero serían como sublistas de las listas de los libros. Ok, esas son llaves, digamos que tal es maestra y la relación sería, el libro tiene el ID del autor, la categoría tiene el ID Del libro. del libro. Listo. Hay varios tipos de consultas. Por ejemplo, vamos a colocar acá este color. Si yo consulto, por ejemplo, la categoría ficción, que me traiga todos los libros relacionados. Ese, digamos que es el tipo de consulta más básico, y se podría decir que es el tipo de consulta número 1. Eso se llama la primera norma o la primera forma de consulta. Pero si yo quiero, vamos a ponerle ese color, si yo quiero por medio de la categoría saber cuál es el autor de cada libro, entonces vamos a implementar una segunda forma. Es decir, por medio de la categoría cojo esto. O sea, yo me vengo por categoría. ¿Por qué segunda forma? Porque mira, yo me vengo por categoría, busco el libro y por medio del libro sé cuál es el autor. Sí, que mira que no es una relación directa, sino que por medio de un intermediario me vine para acá para la información del autor. Esa es la segunda forma. Y hay múltiples formas, hay esas 4 formas de relacionar. Por el momento vamos a hacer estas y más adelante vamos a implementar las demás. Estamos haciendo eso con el objetivo de montar nuestra base de datos más adelante y tener información. Ahora, el autor tiene, bueno, dejémoslo así, digamos que manejemos el sistema principalmente así. Entonces empecemos creando. Recuerden que yo les dije que había formas de crear tablas de manera manual y por medio de código. Entonces, por medio de código en este momento es más complicado por eso, es más bien sigamos creando manual. Damos clic derecho en tablas, le damos new table y listo, vamos a crear la primera, se llama al ID. El ID tiene un entero, se llama ID libro, no es nulo y esa es la set primary key, la llave primaria del libro. Recordemos que vamos a poner que sea autoincrementable, es decir, que el ID del libro no lo tengamos que ingresar nosotros, sino que el mismo servidor de base de datos se encargue de poner el ID. Ahora, un libro que tiene sinopsis, bueno, pongámosle título, pongámosle que es nvarchar de unos 100, tiene la sinopsis, nvarchar de nvarchar, pongámosle 250, tiene título, sinopsis, pongámosle cantidad de páginas, ¿cierto? Eso es un entero. Pongámosle el ID acá hace falta algo, la editorial. O sea, la categoría de este libro y falta la editorial. La editorial es la que saca el libro. Entonces, ¿qué relación
tendría libros. Libros tendría ahí el autor, la categoría y la editorial. Todos esos están relacionados con la tabla de libros. En el momento de crear un libro, eso es lo que tengo que mirar. Listo, ID editorial. Pongámoslo que no sea nulo. ID autor. ID categoría. Listo. Acá se llama TBL libro. Acá tenemos nuestra primera, ese es el esquema que vamos a formar. Ahora la editorial tiene listo, ya tenemos la primera parte. Vamos a crear la editorial. El editorial tiene un entero, la editorial tiene un nombre, tiene varchar de 100, una varchar de 100, tiene una descripción, y la descripción es sin, vamos a ponerla sin tilde, tiene varchar de 200, tiene una ID ciudad, para dar de qué ciudad de la editorial, tiene, esto es un entero, y listo. Entonces recordemos que esa es la primary key, y demás son datos obligatorios. El entero es la primary key es autoincrementable, y ya tenemos la tabla TBL editorial. Falta la tabla ID categoría. Que sea un entero. Ahí tenemos la categoría. Que es un entero, un n varchar. Pasa lo mismo. Y tenemos la categoría. Listo, ¿qué nos falta? Falta el autor. ID autor. Un entero. Tiene autor. Autor, que es un n varchar de 100. Tiene una pequeña resumen del autor. Resumen n varchar de 250. Y tiene, ¿qué más le ponemos al autor? Le ponemos, no, yo creo que ya está bien. No, a ponerle ciudad para no complicarnos. Listo. TBL autor. Ahí ya creamos nuestras 4 tablas. Si le damos clic derecho y le damos refrescar en la parte de table, acá vemos nuestras 4 tablas. Si vamos al diagrama, le damos clic derecho en persona, vemos que esa es la relación primera que hicimos. Pero si le damos a agregar tablas, mira, agregar tablas aquí, agregar tablas, podemos agregar las 4 que tenemos. Si observamos, vemos que no hay no está relacionada ninguna con ninguna. Entonces vamos a relacionar. Listo, entonces la tabla ID, el ID categoría con ID categoría. O sea, la llave primaria con la llave, con esa llave foránea. Esa es una relación de 1 a muchos. ¿Por qué 1 a muchos? Porque muchos libros,
Una categoría solamente puede tener un solo libro, pero un libro puede tener muchas. Perdón, es al revés, de una a muchos, porque un libro solamente puede tener una categoría, pero una categoría puede tener muchos libros. Por eso se dice que es una relación de uno a muchos. Ese es el tipo de relación que estamos haciendo. Hay tipos de relación de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Eso me faltó explicar en la clase pasada. Lo mismo, ¿qué tipo de relación es de autor con TV del libro? Sigue siendo una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un libro solamente puede tener un solo autor, pero un autor puede tener muchos libros. Ahora, ¿qué pasa acá? Una editorial puede tener lo mismo, una a muchos, una a muchos. Ahora, la tabla ciudad. La ciudad va relacionada con esta tabla ciudad que tenemos acá. Si organizamos todo, acá en Arrange Table, hacia acá, así queda más o menos nuestra relación. Listo, le podemos guardar. Damos guardar diagrama. Pablo, ¿Sí? no entendí qué tiene que ver la tabla ciudad del ejercicio pasado con esto. Estamos relacionando estamos complementando el ejercicio pasado. La tabla ciudad tiene que ver con la tabla editorial, porque la editorial es de una ciudad. A la editorial le agregamos una ciudad. Listo, entonces vamos a empezar a insertar datos. Vamos a hacer un insert. Vamos a hacerla por medio de código, porque hacerla por medio de control CR para refrescar, para que nos aparezcan todas las tablas. Pues lo hacemos así manualmente, es más fácil, pero la verdad necesitamos aprender cómo es. Entonces hacen insert into, o sea, insert in tbl autor, por así decirlo. Listo, ¿qué campo vamos a afectar desde la tabla tbl autor? Vamos a afectar el autor y el resumen, los valores, las values. Listo. Entonces el autor se llama Gabriel García Márquez. Autor, el resumen, autor colombiano de la costa pacífica, de la costa, ¿cierto? Bueno, autor colombiano famoso en Latinoamérica. Ya, dejémoslo ahí. Listo. Tenemos a nuestro primer autor. Vamos a agregar 2 autores, 3 autores. Listo, el siguiente autor. Pongámosle Paulo Coelho. Ese man, no sé de qué país es, como Argentina o algo, ¿no? Autor famoso en Latinoamérica ya. Y finalizamos con ¿cómo así? Se llama Robert Kiyosaki. ese mismo, estaba buscando el libro. El libro que está detrás de mí. Hey, Robert Kiyosaki. Así, si no llama así, pues lo siento. Autor esta. Ese man es de bueno, ahí es mantiene pues. Famoso en el mundo. Ok. Listo. Queremos uno último. Donald Trump. Ese man también creo libros muy parecidos, pero no. Pero yo. Vea, ese se llama Robert. También se llama Robert. Robert Greene. Autor del libro
el poder. Las 48 leyes del poder. Listo, tenemos 5. Más select, asterisco from, autores del autor. Si ejecutamos, ejecuta todo esto y al final va a mostrar la lista de los autores. Ese es el orden. Bueno, ID autor, la tabla ID autor no admite valores nulos. Vamos a revisar si la tabla autor en design, miren, vamos a revisar tabla design. Si no la colocamos autoincrementable, si no la colocamos autoincrementable, de ahí entity y le damos guardar. Le damos sí. Listo, ahora sí, ejecutamos. Listo, ahí está. Tenemos nuestros 4 autores: Gabriel García Márquez, Pablo Coelho y Robert Kiyosaki. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Tenemos autor, tenemos el primero, el autor, listo, la categoría. Vamos a hacer el insert de la categoría, vamos a comentar eso. Y acá abajito empezamos. Insert, into, categoría. ¿Qué tenemos de la categoría? Un solo registro. Entonces, value, el registro es, pongámosle negocios, crecimiento personal, fantasía, ciencia ficción. Ficción si escribe así, si no, discúlpeme la ficción. Sí, ficción, si escribe así. Ciencia ficción. Bueno, telecategorías, fantasía, ficción. Los libros de ese Gabriel García Márquez, ¿qué género se consideran? Se llama novela. Se llama cuentos. Se llama crónicas de la muerte anunciada. Crónicas, reportaje. Listo, nada más como para tener data. Reportaje. Lo mismo, select, asterisco, from, categoría. ¿Cierto? Y le damos ejecutar. Comenté lo de arriba para que no se me vuelva a ejecutar. Y tarán, tenemos ya 8 categorías. Listo, vamos bien. ¡Ay, fue pucha! ¡Ay, muchachos, mira! Listo, vamos a aprovechar de acá y vamos a hacer algo interesante. Lo ejecuté 2 veces sin querer queriendo. Dame un segundo, por favor.
Ok, vamos a aprender una cosa, un dato interesante. Vamos a aprender el método para eliminar. Delete from, dbl categorías. Póngale cuidado, si yo le doy delete from, así nada más, así, me elimina todo esto. Por eso es importante antes de hacer un from poner el where para indicarle qué es lo que va a eliminar. Entonces la id categoría y acá decimos in. ¿Cómo le estamos diciendo? La id categoría in de donde en adelante, de la 9 hasta la 16. Entonces la vamos a decir in 9, acá le ponemos las 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esa es una forma de eliminar. ¿Y qué le estoy diciendo? Ahí, elimíneme las ID categorías las que coincidan con estos ID. Póngale cuidado. Y tarán, ya me eliminó todo eso. ¿Qué pasa si lo vuelvo a ejecutar? Como son los que coinciden con esto, como no encontró nada, entonces no pasa nada. Me pasa de nuevo la data. Ahí aprendieron cómo eliminar de una vez. Ok, entonces vamos con tenemos acá, tenemos autor, tenemos categoría, nos falta la editorial, entonces insert into editorial. ¿Qué campos de la editorial necesitamos? Necesitamos el nombre, necesitamos la descripción, necesitamos el ID ciudad. Vamos a hacer un asterisco a la tabla ciudad para saber cuáles son los IDs de la ciudad, para poder insertarlos. Listo. Entonces, values, el nombre de la editorial, pongámosle Fénix. La descripción, editorial colombiana, categorizada por sacar libros de acción y fantasía, no sé, y demás, pues cualquier vaina, ¿cierto? El ID de la ciudad, yo quiero que esa editorial sea de Bogotá. Listo. Entonces pongamos la editorial Cóndor. Cóndor S.A.S. Pongámosle que también es colombiana, pero esa vaina es de América, de Medellín. Y categorizada por sacar todo tipo de libro. Listo. Tenemos dos editoriales, vamos a crear dos más. Editorial, no sé, los payasos del norte. Editorial americana. Ay, fue puches. Como que si los americanos fueran payasos, pero bueno, ahí está, payasos del norte. Y ahí ciudad, de Cali, ¿ve? Que no tiene nada que ver, pero es un dato que tiene que ver ahí. Hay una editorial categorizada por ya, sin necesidad de decir dónde es. Es de Cali, ¿ve? Y editorial, pongámosle Chiquita Brand. Chiquita que, pongámosle Chiquita Mar, y es de Cartagena.
Listo, tenemos 5 editoriales. ¿Qué nos pasa? Falta hacer cl asterisco from editorial para mirar el resultado. Listo, tenemos Fénix, Cóndor, la editorial, la ciudad. O sea que vamos bien. ¿Qué nos falta, muchachos? Ya teniendo todo eso, nos hace falta insert into libro. Por fin vamos a crear los libros. Listo, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el título, necesitamos la sinopsis, necesitamos la cantidad de páginas, necesitamos el ID editorial, necesitamos el ID del autor y necesitamos el ID de la categoría. Vale. Y aquí empezamos a crear la información. Por entonces, yo para saber necesito las editoriales. Vamos a hacer una serie de editoriales, el asterisco from de los autores, cl asterisco from categoría. Listo, esos dos para sacar los IDs de acuerdo al libro. Listo, entonces vamos a mirar. Ok, vamos a empezar con el primer libro. El título se llama Crónicas de una muerte anunciada. La sinopsis. El día en el que no le vamos a poner ese pasito. Tenemos la sinopsis. La cantidad de páginas, no sé, 200 páginas. La editorial? La editorial es Chiquitamar, la 4. El ID 4. ¿Qué necesita? El autor es Gabriel García Márquez. ¿Qué es esto? ¿Qué categoría es este libro? Crónica de una muerte anunciada. Acá tenemos Crónica y 17. Listo. Ya tenemos el primero. Vamos para el segundo. Se llama ¿cómo? Se llama 100 años de soledad. Y vamos a ponerle que esta es la descripción que está acá. Y no es 200, es. Sí, 200. Digamos que la cantidad de páginas que tiene eso son 350. Y son el mismo autor, la misma editorial y todo ese tema. Listo. Vamos a Paulo Coelho. Lo escribí mal. Es Paulo Coelho. Listo. El título de Paulo Coelho se llama 11 minutos. Ese libro es interesante. Para los que no lo han leído, es de una tipa que trabajaba, primeramente trabajaba en un bar clandestino y tenía la costumbre de estar con manes. Y casualmente siempre terminaba en 11 minutos. Con todos los manes duraba 11 minutos. Por eso se llama 11 minutos. Y digamos que tiene 150 páginas. En la editorial, digamos la que es Los Payasos del Norte, que es la 3. La idea del autor. La idea del autor es Coelho. El 2. Pucha, el 2. Y la categoría, eso es. Pongámosle novela, una 5.
Listo, tenemos Pablo Coelho, pongámosle a una que me gusta mucho, que se llama El Alquimista. Este libro es muy muy bueno. El Alquimista. De este libro aprendí algo que tengo como frase, como regla de vida. Y es, si algo sucede una vez, es probable que nunca vuelva a suceder. Pero si sucede 2 veces, téngalo por seguro que va a suceder una tercera vez. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Hey, 250, lo mismo autor, la misma editorial, listo. Toda la vaina. Hey, sigue, ¿qué más? ¿Qué más autor? Vamos 4 libritos apenas. Libros de Robert Kiyosaki. Libros de Robert Kiyosaki. El más famoso, Padre Rico, Padre Pobre. Ahí quién era el padre, el verdadero padre de Robert Kiyosaki. Padre Rico, Padre Pobre. Tarán. Y pongamos una pequeña descripción acá. Eso tiene como 300 páginas. ¿Cuál es? La editorial, pongámosle editorial que se llama El Cóndor, es la 2. Y el autor es la 3. Eso es negocios 1, negocio y crecimiento personal. Pongámosle 2 mejor, porque casi siempre son de crecimiento personal. No, 1, negocios. Los 4 acuerdos del crecimiento personal. Pongámosle este libro que se llama Segunda Oportunidad, que también es interesante. Lo malo de Robert Kiyosaki es que casi todos los libros sí tienen una parte de importancia, pero incitan a que no trabaje usted para... Él tiene una frase que está en el negocio del siglo XXI, Padre Rico, Padre Pobre, en la jaula de los gángsters, del ratón, que es trabajo, me levanto, desayuno, me levanto, voy al baño, como, después voy a trabajar y me acuesto a dormir. Y ese ciclo lo repito eternamente hasta el día de mi muerte. Esa es la jaula del ratón según Robert Kiyosaki. La manera de salir de él es creando negocios propios, emprendimiento. Y lo que más recomienda es una empresas multiniveles que se llaman de marketing digital, network marketing. Esa es la nueva era. El autor, Robert Kiyosaki. Sí, Robert Kiyosaki. La editorial es El Cóndor S.A. Y el 1 es la categoría de esa vaina es crecimiento personal, dejémoslo así. Listo. Yo creo que con este libro nos podemos defender, ya saben, tienen los suficientes ejemplos como ¿para qué? Como para aprender a hacer una inserción, ¿no? Entonces, CL asterisco from libros. Tarán, insertamos. Perdón. Y se puede consultar el libro. Insertamos y ya aparecen los libros. Y Tarán de los Taranes. Acá tenemos la sinopsis, la cantidad de páginas, la editorial, el autor y la categoría, señores y señoras. Entonces empecemos con los ejercicios bien interesantes como para profundizar un poco más en todo esto. A ver, eso ya no lo necesito, ya lo puedo tener comentado. Y ya todo eso lo podemos tener comentado, listo. Y sigamos abajo. Bueno, eso tiene algo interesante por acá en opciones, que es mostrar
ese editor en general. Number. Acá en TS Editor todos los lenguajes línea número para que muestre esto. Eso es importante, saber en qué línea estamos trabajando, porque en muchas ocasiones dice hey, un error en tal línea, pero si no sabemos cuál es la línea, por eso es que habilitar ese tema. Acá muestra eso porque nosotros ya tenemos hemos bajado bastante, hemos hecho varios scripts. Listo, vamos a abrir un blog de notas y empecemos. Dice, vamos a empezar unas consultas sencillas primeramente. Consultar, listo. 2 puntos. Primero, los libros que pertenecen al autor de Robert Kiyosaki. Listo, esa es la primera. Obviamente los libros con toda la información, es decir, con género, con toda la vaina, ¿cierto? 2. Eso debería ser. Esta debería ser la 2 y esta debería ser la 1. Mostrar la información completa de cada libro. Listo, esa es la 1. Y con base a eso empezamos a hacer los filtros. Listo. 3. Actualizar el nombre de un autor. Listo. 4. Que consultar todos los libros que sean del género. A ver qué género tenemos nosotros. Autor, editorial, categoría 7 y 5. 1 y 2. ¿Cuáles son esos? Mira. Listo, que sean del género negocios y crónicas. Ok, las 5, vamos a hacer varios scripts. Todos los géneros que son de negocios y crónicas. Actualizar el libro, saber de qué ciudad pertenece. Saber de qué ciudad pertenecen las editoriales. Listo. Por el momento dejamos estos 4 ejercicios. Listo. Eso es para el viernes. No. Eso lo vamos a desarrollar acá en esta clase. Son facilitos. Mostrar la información completa de cada libro. Listo. Entonces, ¿cómo mostramos la información completa de cada libro? Acá tenemos el grado. Tenemos libro, el autor, necesitamos mostrar el nombre del libro, la sinopsis, el autor, la categoría y la editorial. Está sencillo, ¿no? Entonces empecemos. Select, asterisco, from, autor. Listo, el autor vamos a ponerle, perdón,
libros, a ponerle L, que significa libro. La L, que es el alias, recuerden que le puedo poner as o un espacio. Entonces pongamos L punto título, L punto sinopsis, L punto cantidad de páginas. Listo. Recordemos, vamos a consultar porque ustedes vean cuál es. Vean la importancia de... Mire, esa imagen es importante. Esa imagen que tenemos acá. Los join que nosotros hacemos se categorizan son varios tipos de join. Está el full alter join, está el read join, el dead join, y está el inner join. ¿Qué es lo que hace cada uno de estos? Nosotros por el momento hasta el momento hemos hecho el inner join. ¿Qué es el inner join? La información que coincida entre dos tablas es la que muestra. Acá podemos ver una pequeña, dice, combina los registros de dos tablas si hay valores coincidentes en un campo común. ¿Cómo funciona el inner join? Devuelve únicamente aquellos registros filas que tienen valores idénticos en los dos campos, que se comparan para unir ambas tablas, es decir, aquellos que tienen elementos en las dos tablas identificados, estos por el campo de relación. Entonces, si sabemos, recordemos que nosotros creamos la tabla categoría, la tabla editorial, la tabla autor, y esos mismos IDs lo colocamos en la tabla libros. Si nosotros hubiéramos puesto otro tipo de IDs, primeramente no me hubiera dejado por las relaciones que hicimos primeramente en el diagrama, y segundo, digamos que en caso tal de que me encuentre, no funcionaría el inner join porque no encontraría ningún tipo de relación sustancial entre ambas tablas. Entonces, por el momento enfoquemos en hacer inner join. ¿Qué le estoy diciendo? De inner join, tráigame los datos relacionados con el autor. Pongámosle a autor. Acá le decimos on. Hey, ¿cuáles son los campos que usted va a relacionar, que usted va a comparar? Listo, el ID autor, donde de la L, punto el ID autor, de la tabla libros, sea igual a la tabla autor del ID autor. Entonces, si yo le pongo a punto autor y le pongo a punto resumen, si consultamos, vemos que tenemos el título, la sinopsis, la cantidad de páginas y el autor de cada uno. Mire, póngale cuidado, nosotros podemos hacer un alias así. Acá vamos a poner resumen autor. Acá le estoy colocando un alias a este. Pues mira que se puede poner así o le pongo el as. Yo creo que me dejo el as para que se entienda más. Póngale cuidado a este que hice acá. Es como cambiarle el título al campo. Vean, el resumen autor. Mira que ya no es resumen, sino resumen autor, como para identificarlo. Si hay campos idénticos en varias tablas, hay que ponerle alias, porque si no se va a complicar pues la vuelta al momento de entenderlo. Entonces tenemos crónica, sinopsis, cantidad de páginas, el autor, el resumen. Pues yo creo que el autor, bueno, digamos, hice información completa, entonces sí hay que mostrarlo. ¿Qué más tenemos? Inner join con la tabla editorial. Pongámosle ed. ¿En qué campos? En la tabla on, punto donde l.id editorial sea igual a ed.id editorial. Si miramos, le colocamos ed.nombre de la editorial, no le pongamos la descripción. Entonces acá le tenemos que poner un alias que se llama editorial, porque si no sería el nombre de qué,
¿cierto? Pongamos editorial. Ok, vamos bien. ¿Qué más nos falta relacionar? Inner, join, la tabla autor, editorial, la tabla categoría. Categoría, pongámosle C. ¿Qué campos vamos a unir? On, donde la L del libro, punto ID categoría, sea igual a C.ID categoría. Y acá empezamos C. Categoría. Nótese que en un principio debe tener esa tabla, raspa y pelarse el asterisco front, ya tenemos una tabla con toda la información correspondiente. Mira, acá hice query del select de los dos y mire lo que significa cada uno de estos números. Listo. El editorial, que es este, el editorial, tenemos el autor, el resumen del autor, el ID de la categoría, el ID de la categoría. Ahí ya tenemos el primer ejercicio. Vamos a copiar. Y listo, los libros que pertenecen al autor Robert Kiyosaki. Vamos a comentar esto de acá como para no tenerla como histórica. Listo, y sigamos con información, pero solamente necesito los libros de Robert Kiyosaki. Hasta el momento solamente hay un solo libro de Robert Kiyosaki. El ID, busquemos la TV del autor. El Robert Kiyosaki es el 3, el ID 3. Entonces, acá vamos a poner un where. Where, la tabla autor es A.ID autor igual a 3. Acá estamos haciendo directamente desde la tabla autor que es de la área A, donde A dice igual a 3, y consultamos y vean, padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki. También puede ser la tabla L, porque la tabla libros, porque la tabla libros tiene libros.id autor. Tabla libros también tiene la ID del autor y también se vale ese word. O sea, cualquiera de los dos está bien. Listo, acá tenemos el segundo ejercicio. Es como para que vayamos cubriendo canchito. Listo, actualizar el nombre de un autor. Listo. ¿Cómo actualizamos el nombre? El comando se llama update. Desde que lo buscamos update, la tabla autor, el set significa los campos que vamos a actualizar, es autor, y le ponemos el nombre, es Paulo Coelho. Lo que pasa es que Paulo Coelho lo escribí mal. El Coelho lo escribí mal. Es así, Coelho. ¿Dónde? ID autor igual view juega. ¿Cuál es? Select asterisco from autor. Mire que Pablo, ¿cuál es el 2? ¿Qué pasa? Si yo le doy, si yo actualizo todo eso así de mano de tacada, me actualiza todos estos registros. Por eso es importante el where. Digamos 2. Si ejecutamos, mire cómo está escrito Paulo Coelho. Y ya Paulo Coelho. Listo, ya tenemos listo el ejercicio 3. 4. Consultar los registros. Consultar todos los libros que sean del género negocios y crónicas. Está fácil. Listo, sigamos bajando. Vamos a comentar ese query que hicimos acá. Listo, entonces la categoría que es C.id categoría in, lo mismo que hicimos ahorita, donde in, pero necesitamos saber select asterisco from
categorías para saber cuáles son allí. Que llama crónicas, que es la 7, y negocios, que es la 1. Entonces 1,7, que ese in significa select in, significa hey, tráigame solamente los que coinciden con esos ID. Si consultamos, da las categorías crónicas y negocios. Listo. Listo, papá. Acá tenemos el cuarto ejercicio. Vamos para el último. Saber de qué ciudad pertenecen las editoriales. Pues muy fácil. ¿Cómo se hace eso? Listo. Select, asterisk, select. Pongámosle C. Pongámosle C. Ya vamos a mirar qué significa la C. From. Select asterisco from. Editorial. Ed significa editorial. Ed.nombre. Ed.descripción. Y inner join ciudad. Pongámosle C. Donde la ed.id ciudad es igual a c.id ciudad. Y acá le colocamos c.ciudad. Si ejecutamos, vean, nombre. Vamos a ponerle, en vez de nombre, pongámosle editorial. Listo, editorial Fénix. Descripción, editorial colombiana, categoría de sacar libros. Y la ciudad es Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena. Ahí ya completamos. Ya digamos que ahí ya consultamos prácticamente la información de un libro. De varios tipos de información. Hasta el momento, ¿hay alguna duda con todo lo que hemos hecho? Pues yo creo que Uriel debe tener todas las del mundo, pero les atrás ese parcero. Miguel. No, yo estoy bien. De pronto me quedó como sonando lo que tú me corregiste en el ejercicio que presenté anoche. Ok. Yo creo que tú lo estás haciendo igual. Pero. No, nótese que no, yo lo hice igual sí. porque me estoy mostrando toda la información correspondiente. Pues sí, pero sí, excelente. Pues yo entendí toda la clase. Listo, entonces ahorita les mando un ejercicio. Bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy.